Primera de Corintios 10:1. Si usted lo tiene, diga amén. Y si no, pues yo creo que ya lo tenemos aquí enfrente. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, dice la Escritura, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Los días martes estoy enseñando sobre las jornadas del pueblo de Israel a Canaán, rumbo a Canaán. Y estaba viendo yo las enseñanzas que Dios nos está dando, y en esa específica enseñanza tenemos más de 7,000 personas que han visitado y han escuchado la palabra. Y eso a mí me está hablando de que la gente está interesada en saber el por qué tenemos que poner nuestra mirada al pueblo de Israel, porque dice la Escritura en el versículo 6, dice, y quiero repetirlo, dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Diga conmigo, lo que le sucedió a Israel es como un ejemplo para que nosotros, dice la Escritura, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, son enseñanzas que traen mucha bendición. Y una persona de los que usted sabe dejan comentarios, el comentario fue: nosotros somos cristianos, no somos judíos. Ya deje de enseñar el antiguo pacto, enseñe solo el nuevo pacto. Y creo que la persona que escribió tiene un poquito de verdad en eso. Pero cuando nosotros vamos a Corintios, como le acabo de mostrar, nos damos cuenta que la palabra escrita del antiguo pacto para nosotros es como sí podría ser un espejo, pero más que todo es una sombra de lo que Dios iba a hacer con nosotros y nos iba a bendecir en cuanto al Espíritu Santo se refiere. Ellos no tenían el Espíritu Santo para guiarlos en todo momento, pero tenían a Cristo. Dice que eran guiados por la roca, y la roca era Cristo. Y dice la Escritura que los guardaba Dios siempre. Y entonces yo me pongo a pensar, y entonces
le contesté a esta persona y le dije, mira, el motivo por el cual estamos enseñando las jornadas de Israel es porque para nosotros es algo que es un ejemplo para que no caigamos en los errores que ellos cayeron. La Biblia habla de que ellos tuvieron problemas y solamente de 2.400.000 judíos que salieron de la tierra de Egipto, donde estaban cautivos, hermano amado, solo 2 entraron a Canaán. De los que nacieron en el desierto, todos entraron. Y para mí es una enseñanza espiritual de que solamente el que nació de nuevo va a entrar al cielo. Amén. Solamente el que crea en nuestro Señor Jesucristo y lo confiese como su único Señor y Salvador. Dice la Escritura que eternamente nosotros estaremos de regreso a casa viviendo con nuestro Señor. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y entonces la provocación que ellos le hicieron al Señor, porque dice que algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ese día 23,000 personas fallecieron por la serpiente. Y cuando Moisés oró y empezó a clamar a Dios, Dios le dijo, mira, levanta una serpiente en una vara, y cuando ellos, cualquiera que esté muriendo, cuando la miren en la vara, ellos van a sanar. O sea que había una condición, diga conmigo, condiciones. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Adán y a Eva les pusieron condiciones, y las condiciones eran: si ustedes comen de un fruto que no es para ustedes, sino que es mío, van a estar bien. Pero si desobedecen, de cierto morirán. Entonces, habían condiciones en el huerto del Edén, habían condiciones en el desierto cuando los hebreos, los israelitas, salieron de la cautividad que Faraón tenía con ellos por más de 430 años para ser exactos. Y ahora el Señor a nosotros solo no nos condiciona, solo nos dice, tan solo crean y verán la gloria de Dios. Tan solo crean. O sea que para nosotros solo hay, no le vamos a decir una condición, sino que hay un mandamiento, un mandato. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces es una bendición que ellos no tuvieron esas bendiciones, pero sí el Señor caminó con ellos. Ahora, el Salmo 119, 75 dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Quiere decir que David sabía que cuando venían aflicciones a la vida de David, era porque Dios quería que la fidelidad a él estuviera en el corazón de David. Entonces, si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros, hermano, aunque estamos en este cuerpo de corrupción, y muchas veces vamos a fallar, y muchas veces vamos a claudicar, hermano, Dios dice, cuando tú eres débil, yo soy fuerte, y cuando estás débil, en tu debilidad yo perfecciono mi amor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos va a dar misericordia y Él nos va a levantar nuevamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios es bueno. En el versículo 89 del mismo Salmo dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. En otras palabras, la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, diga conmigo, su palabra
permanecerá. Esa palabra es una palabra que la vamos a tener por toda la eternidad hasta lo infinito. Eso no va a cambiar. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Amén, que separa el alma del espíritu y nos enseña y nos corrige y nos bendice y nos instruye. Es una palabra hermosa. Entonces, Dios, hermano, diga conmigo, Dios es fiel. Dice el verso 90. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y la tierra permanece. Ahora sabemos que la tierra va a permanecer después de que el Señor venga otros 1000 años y después de eso pues cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Ahora, ¿qué hacemos antes de tomar una decisión importante? Pregúntele al que está a su lado. ¿Qué haces antes de tomar una decisión importante? Le voy a hacer otra pregunta. ¿De qué manera reaccionamos cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas a pesar de que hemos esperado en las promesas de Dios? Pregúntele al que está a su lado. Es muy largo, ¿verdad? Ya se le olvidó. Ok. ¿Qué reacción, hermano? ¿De qué manera reaccionamos cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, a pesar de que hemos esperado en las promesas de Dios? Lo primero que le voy a decir, qué es lo que pasa con la gente de Dios, es que dejamos de orar. Cuando no vemos respuesta, como que, hermano, nos rendimos, ¿verdad? En inglés se dice we give up, ¿verdad? Y dejamos de orar y las personas se sienten confundidas. Pero sabemos que existe una mejor manera de enfrentar ese momento si escogemos la actitud correcta. Si usted y yo escogemos la actitud correcta, podemos optar porque el Señor es fiel aunque nosotros seamos infieles. Nosotros podemos ir a la Escritura y darnos cuenta que Dios nunca nos dejará. Él nunca nos abandonará. Él empezó a obrar en nosotros y va a terminar la obra que Él empezó. Por lo tanto, estamos seguros de que llegaremos a ser perfeccionados por el mismo Dios. Un aplauso al Señor. Recuerdo que algunos meses atrás le hablé yo de que usted debe de examinar los atributos de Dios. Cuando nosotros examinamos los atributos de Dios y los traemos esas promesas que Él nos hizo a nuestra mente, entonces vamos a descansar en la fidelidad que Él nos ha ofrecido y vamos a ser fortalecidos en la esperanza que tenemos en Él. Ahora, quiero hablar un poquito sobre esto porque, hermano, los atributos de Dios. Hay ocasiones en la vida en que nuestra confianza en Dios, hermano, es puesta a prueba. Dígale que está a su lado, te están probando. A ver, repita al que está a su lado, te están probando. Cuando Dios prueba para bendecir, no para castigar a nadie. Dios no dejó el trabajo como castigo, amén, lo dejó como bendición. Dios hace cosas hermosas para nosotros y nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que en su mente quiere beneficiarnos a nosotros.
pero quiere, en el beneficio que Él tiene, nos va a probar para ver cómo está nuestro corazón. La Escritura dice en Deuteronomios que Él dice que avergonzó al pueblo de Israel, hermano, en el desierto, y los humilló, dice la Escritura, porque quería ver qué había en sus corazones. Entonces Dios va a traer pruebas para ver qué hay en tu corazón. Y las pruebas que Dios trae son para bendecirte, no para reírse de ti. Él siempre, siempre en mente tiene tu bendición. Él siempre en mente tiene tu capacitación. Él en mente tiene, hermano, que tú crezcas, que no mengues, que crezcas en las cosas de Dios, que crezcas en conocimiento, que crezcas en sabiduría, que crezcas en entender su palabra, en entenderlo a Él. Él quiere ese crecimiento en cada uno de nosotros. Y entonces te pone a prueba para ver qué hay en tu corazón. Pero Dios sabe que es necesario que todos los obstáculos por los cuales nosotros atravesamos, hermano, esa va a ser la razón por la que Él nos ha provisto de pasajes bíblicos. A ver, dígale que está a su lado. Los pasajes bíblicos hablan de su fidelidad. Dígale, la Biblia habla de la fidelidad de Dios. Y Él quiere que nosotros no solamente tengamos la Biblia empolvada en nuestra casa o en nuestra recámara o en nuestra mesita de noche. Él quiere que la leamos. Amén. Él quiere que nosotros la leamos. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo, hermano, pero es para leerla, no para tenerla, hermano, en la vitrina, ¿verdad que sí? Es por eso que es tan importante que comprendamos lo que esto significa. A ver, dígale a su hermano, la fidelidad de Dios. Esa fidelidad de Dios implica que en todo momento Él hará lo correcto o lo que es correcto para nosotros. Él nunca hará algo que nos afecte a nosotros, jamás. También implica que nunca dejará de cumplir sus promesas. Note lo que Dios está haciendo por nosotros. Él nos da promesas, pero Él nunca va a dejar de cumplirlas. Se tardará posiblemente por causa nuestra, pero no por causa de Él. Si nosotros nos alejamos de Dios, Él espera pacientemente. Pero si nosotros, hermano, nos acercamos a Dios, inmediatamente Él volverá nuevamente a enseñarnos hasta que nosotros entendamos el propósito perfecto de Dios para nuestra vida y de acuerdo a su perfecta voluntad para nosotros. Entonces, hermano, es importante que aunque las circunstancias de esta vida, hermano, cambien, el Señor y su palabra nunca cambian. Dígale que está a su lado, Él nunca cambiará. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por toda la eternidad. Un aplauso al Señor fuerte. Sin embargo, para que podamos creer en su fidelidad, debemos de entender y de ver claramente los 5 atributos de Dios. Cuando nosotros reflexionamos en esos atributos, es cuando nuestra confianza en su fidelidad se va a fortalecer. El primer atributo es que Dios es omnisciente. Él es omnisciente. Dios puede ser fiel. ¿Por qué razón? Porque Él conoce nuestro pasado y Él conoce nuestro presente y Él conoce nuestro futuro. Por eso Dios es omnisciente, porque Él es el único que conoce mi futuro. Amén. Y entonces sabe hasta el último detalle de nuestra vida, nuestros deseos, nuestras debilidades. Nunca le van a tomar por sorpresa a Dios.
Él siempre está viéndote y sabiendo qué vas a hacer. Dice la Escritura que antes que nosotros pensemos algo, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Él ya sabe que lo que vamos a hacer. Dios, hermano, está siempre omniscientemente viéndonos y cuidándonos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aunque se nos anima a que oremos, es importante orar por aquello que ya nos ha prometido nuestro Padre de las luces, nuestro Padre celestial. Recuerda todo lo que nos ha dicho personalmente. Él no tiene problema de Alzheimer. Dios no tiene problema de olvido. Amén. Él se acuerda cada palabra que Él nos ha dicho y nos ha prometido. Él se acuerda de todo. Y personalmente, hermano, Él nos recuerda por medio de su palabra de que Él es fiel y va a ser conforme Él nos prometió. Es por eso que es digno de nuestra confianza y puede guiar cada uno de nuestros pasos. Dios es el que guía tus pasos. ¿Acaso no dijo nuestro Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya? Porque viene uno que morará con vosotros o en vosotros. Este os guiará. Diga conmigo, Él es el guía. El Espíritu Santo es el guía. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseña todas las cosas. Él nos trae la revelación de papá. Él nos recuerda la palabra de Jesús. Él, hermano, está presente en todo momento. Por eso Jesús dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo siempre estaré contigo, porque el Espíritu Santo es la parte más poderosa de Dios. Ese es el que mora en ti y en mí. Y como es el más poderoso, nosotros debiéramos de ponerle mucha más atención. ¿Qué pasa cuando los Estados Unidos de Norteamérica se miran, hermano, amenazados por otros países? Amenazados. Recuerdo algunos años atrás cuando Rusia, hermano, estaba amenazando a Estados Unidos con apretar el botón rojo y disparar misiles para destrucción de ciudades importantes en Norteamérica. Recuerdo que había una tensión tremenda y todos le ponían atención y todos los ojos de todo el gobierno militar, hermano, estratégico en todos los países del mundo estaban viendo los movimientos del enemigo. ¿Por qué razón? Porque estaba, hermano, estaba amenazando, hermano, esa potencia rusa. Pero Dios nos dio a nosotros una potencia más poderosa que el poder del diablo. Dice la Escritura, más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que entendamos que Dios nos ha dado un poder sobrenatural. Es el poder más grande que Dios tiene para cualquier situación que nosotros tengamos. En otras palabras, de tal manera amó Dios a la humanidad que entregó al ungido para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Diga conmigo, ya Él nos eternizó, ya Él nos dio el poder de Él mismo, ya Él nos está capacitando. Entonces, yo lo que tengo que hacer es creerle y tener confianza en mi Padre. Amén. A ver, ¿cuántos tenemos confianza en nuestro Dios? ¿Está seguro usted? Pregunto, yo he viajado por todo el mundo y mi esposa más que yo porque ella consultaba, era así, era, ¿verdad?
Travel Consultant. Ese era el título de mi esposa por muchos años. Ella era una persona que viajaba porque le pagaban gratis los viajes, los hoteles, para que fuera a ver cómo estaban, cómo se sentía y todo era gratis. A mí en cambio me costó, me pagué por eso, ¿verdad? Pero siempre que viajaba, hermano, y regresaba a casa, casa es Estados Unidos de Norteamérica. Cuando regresaba a Estados Unidos, sentía una paz, sentía una protección, hermano, sentía una seguridad de estar en un país libre totalmente, que no te van a hacer nada. Y entonces Dios hace lo mismo. Dios dice, ustedes son ciudadanos de arriba, celestiales, y donde quiera que ustedes se pongan, mis ángeles los cubrirán, mis ángeles los protegerán. Es como que ustedes, dice la Escritura, que somos embajadores. ¿Qué es lo que pasa con una embajada? Un embajador anda por Estados Unidos y es un embajador de cualquier país. Vamos a suponer es un embajador de Venezuela. Y ese embajador, hermano, tiene inmunidad. Eso quiere decir que nadie lo puede tocar. Porque donde él anda es como que ahí anduviera en Venezuela. Donde usted anda es como que anduviera en Estados Unidos. Nadie lo puede tocar. El momento que lo toquen, en ese momento todos los Estados Unidos se va a enfocar en irlo a traer con sus ejércitos y van a hacerlo libre, porque ellos no permiten que ningún ciudadano norteamericano, hermano, pase ninguna situación adversa. ¿Cómo cree que es Dios? Cuando usted está en problemas, Dios está listo a mandar sus ejércitos. Está listo, hermano, y es más, usted tiene la bomba atómica dentro de usted, se llama Espíritu Santo. Amén. Gloria a su nombre. Usted tiene el poder. Usted tiene el poder. Por lo tanto, no tenemos que, hermano, estar desanimados. Tenemos que tener confianza plena en nuestro Dios. Y entonces, hermano, es importante porque es por eso que es digno de nuestra confianza. Dígale que está a su lado. Dios es digno de confiar en Él plenamente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Vamos al siguiente punto. Dios es omnipotente. El Señor es capaz de cumplir todas las promesas que nos ha dado. Si alguna circunstancia o alguna situación estuvieran por encima de su poder, voy a repetir, si alguna circunstancia, hermano, o si alguna situación estuvieran encima de su poder, no podríamos tener ninguna seguridad de que Él puede obrar todo para nuestro bien, porque estuviera una potencia arriba de Él. Pero no hay ninguna potencia encima de Él. Él es el Dios omnipotente. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Pero como Él es todopoderoso, usa aún los obstáculos o las pruebas que parecieran dañar su plan para cumplir el propósito que ha trazado para cada uno de nosotros. Y Él utiliza hasta el mismo diablo, hermano. El diablo no puede hacer nada sin antes preguntarle a nuestro Señor y pedirle permiso. Amén. Él nunca te puede atacar si antes no le ha sido permitido por Dios. Jamás. El momento que Él se atreva a atacarte sin permiso, entonces de ese momento el diablo va a quedar avergonzado, derrotado, porque ya es un diablo derrotado. Tú eres un hombre y una mujer más que victorioso por Jesús. Aleluya. Más que vencedor por Jesús. Bendito sea su santo nombre. Ahora, Dios no solo es omnipotente, sino que también es omnipresente. Nos sentimos consolados al saber que siempre estamos
ante la presencia de Dios. Él es el único que puede estar presente en el mismo momento en la China. Él puede estar presente en Estados Unidos, puede estar presente en Sudamérica, en las islas del Caribe, en el África, hermano, en Europa. Él está presente en el mismo momento porque es un Dios omnipresente. Él está allí siempre. En el caso del diablo, el Señor lo reprenda, él no puede estar presente. Él no es omnipresente. Él tiene que utilizar sus demonios para que le digan. Y sus demonios, hermano, andan en otra onda, entonces le van a traer un mal reporte. Amén. Por eso Él no es confiable. Dígale que está a su lado: Dios sí es confiable. Dios sí es confiable. No hay nada que podamos hacer para escapar o separarnos del amor de Cristo. En cualquier momento, sin importar, mi hermano, el lugar donde estemos, podemos clamar a Dios y saber que está disponible para nosotros. Inmediatamente que usted clama a Dios, Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y dice, y espérate unos 5 minutos hasta que te llegue tu turno. Así dice, ¿verdad que no? Dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, te voy a poner al secretario Gabriel. ¿Verdad que no? Dice, y yo te responderé. Y no solamente te responderé, sino que te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí está el pasaje para que lo vea. Mire qué tremendo. Clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En otras palabras, Dios quiere que, hermano, clamemos a Él para que nos muestre las cosas que no son accesibles, que Él quiere darnos la clave para que para nosotros sean accesibles. Mire qué tremendo, hermano. Dios es veraz también. Eso quiere decir que Dios es verdadero. Es cierto que estos atributos, hermano, que ya hemos mencionado, son esenciales para que Dios pueda ser fiel a sus promesas. Pero es importante la integridad de nuestro Padre. Él es un Dios que podemos confiar por su integridad celestial. Es igual de importante, pues es la base de su fidelidad. La base de su fidelidad es que Él es íntegro. Él es veraz, Él es verdadero. Sea todo hombre mentiroso y permanezca nuestro Dios veraz, dice la Escritura. Él es verdadero. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Eso significa que Dios nunca nos mentirá. Jamás. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Quiere decir que nuestra esperanza de vida eterna, tiene usted que estar seguro de que Dios le prometió vida eterna en el cielo y va a suceder. Él nunca le miente. Amén. Él va a cumplir cada una de sus promesas y va a permanecer fiel a su propia naturaleza en cada circunstancia. Aún en esos momentos, hermano, en los cuales nosotros seamos infieles. Dice la Escritura, 2 de Timoteo 2:13. Oiga lo que dice. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Mire qué tremendo. Ay, Padre, es que te he sido infiel. Y quiero pensar en un momento cómo Dios respondería si yo fuera Dios. Y a mí qué me importa, si yo por mí mismo tengo que permanecerme fiel, ¿verdad? Yo tengo que permanecer fiel, porque esa es la naturaleza de Dios, fidelidad. No importa que tú seas infiel, Él permanece fiel. Él va a cumplir todo lo que te prometió. Un aplauso, Señor. Él lo va a cumplir.
Dios también es inmutable. El carácter y los atributos de Dios, mi amado hermano, nunca cambian, jamás. Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso dice: vosotros, oh hijos de Jacob, oh hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Entonces quiere decir que, hermano, Dios, la inmutabilidad de Dios, para mí es bendición, para mí es seguridad, porque Él nunca va a cambiar. Lo que Él me dijo, Él lo hará. Tal como me prometió, lo va a ejecutar. Él no es Dios, hermano, mentiroso. No es hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad que sí? Entonces, Dios es bueno. Dígale a que está a su lado: tenemos un Dios magnífico. Amén. Si su naturaleza cambiara, también su fidelidad podría variar. Por eso es importante que tú y yo nos mantengamos fieles en la verdad. No seamos mentirosos. El momento que un hombre miente, que una mujer miente, ya esa persona se convirtió en una persona que no se le puede confiar. Inconfiable. Amén. Por eso en el matrimonio no le mintamos a nuestras mujeres. Mi hija, trabajé mucho. Y no es cierto, se fue con sus amigos. ¿Por qué no le dijo: me fui de parranda, verdad? Amén. No estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad? Es mejor la verdad que la mentira. La verdad triunfa sobre todo juicio, dice la Escritura. Por eso es importante ser verdadero. Cuando usted es un hombre verdadero, usted empieza a parecerse a Dios. Dios no miente. Amén. Y entonces el cielo mismo empieza a confiarle cosas a usted, porque usted empieza a crecer en la verdad y la justicia. Dice la Escritura que Dios ama la verdad y la justicia en lo íntimo. Amén. Él ama al verdadero, Él ama al justo. Entonces, hermano, Él es fiable, porque en Dios, hermano, Él nunca cambia. Su naturaleza es la misma, hermano, su fidelidad también. Lo mismo ocurre con sus promesas. Si no fueran inmutables, viviríamos en una constante incertidumbre, pero afortunadamente no es así. Diga conmigo: no es así. Yo puedo confiar en su amor. Su amor es inmutable, y encontrar paz al conocer que aunque el cielo y la tierra sean removidos, su palabra jamás será removida. Por eso la Escritura dice que si tú estás con Él y Él contigo, dice que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te pasará nada. Amén. Por eso es importante que nosotros confiemos en el Señor. Confianza, diga conmigo: confianza plena. Cuando una persona tiene una prueba difícil, inmediatamente mi oración es: mira, hijo, o mira, hija, ten confianza en el Señor. Él hará tal como Él ha decidido hacer. Puedes tener tu plena confianza en Dios. Cuando tú haces eso, inmediatamente Él obra y la prueba se va. Amén. Él solamente quiere ver tu corazón. Recuerda que cuando Dios prueba es porque Dios quiere ver qué es lo que hay en tu corazón. Si la prueba viene, inmediatamente yo le voy a decir: Señor, estoy bajo prueba, pero sé que puedo confiar en ti. Y cuando tú dices eso, la prueba se empieza a desvanecer y la gloria de Dios empieza a aparecer. Es hasta entonces el momento que tú le digas: yo confío plenamente en ti, es cuando Él va a obrar y va a sacarte a flote.
Amén. El día que le dijo, Pedro, ven, soy yo. Estaban en una barca y las olas estaban fuertes. Y él empezó a caminar, salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Y él dijo, estoy caminando sobre el agua. Y de repente desconfió y se hundió. En el momento que la persona desconfía, es el momento que se hunden y empiezan a ahogarse. Y de repente sacó su mano y dijo, Señor, sálvame. Ah, bueno, le dijo, creía que no me ibas a pedir que te salvara. Le agarró de la mano, me imagino que lo jaló y lo paró firmemente en el agua otra vez. Y se dio cuenta de que cuando el Señor dice algo, se cumple. Empezó a caminar, lo llevó caminando en las olas, hermano, en un mar agitado. Lo llevó hasta la barca, lo subió, se subieron, llegaron a la ribera. Hermano, tranquilos. Pedro jamás volvió a desconfiar del Señor. Ya nunca más volvió a desconfiar, solo cuando lo iban a matar. Es que ese es el problema. Cuando estamos en situaciones de muerte, hermano, es como aquel que dice, yo no creo en Dios. Usted sabe, los que no creen en Dios son ¿cómo? Ateos. El ateo dice, no creo en Dios. Y cuando ya lo van a matar, Dios mío, que no me pasa. Ah, no, que no me creía, te creías en mí, no creías en mí. Ahora sí, ¿verdad? Muchas veces como que no entendemos que somos seres creados por Dios. Por lo tanto, aunque digamos que no creemos, en el momento de la prueba, vamos a gritarle a Dios. Le vamos a decir, Señor, necesito de ti. ¿Verdad? Es importante que nosotros le creamos. Dios nunca cambiará de padecer. Algunos usan pasajes de la Biblia para afirmar que Dios cambia de parecer o que abandona sus promesas. Uno de los pasajes es el que describe la historia de Jonás. Si usted se acuerda, Dios guió a Jonás para que advirtiera a la ciudad de Nínive que sería destruida en 40 días. Pero una vez que sus habitantes se arrepintieron, el Señor impidió esa destrucción. Esto me habla a mí de que si viene una enfermedad catastrófica, una enfermedad incurable, e inmediatamente tú te arrepientes de todo lo malo que has hecho, Dios va a decir, quítenle esa enfermedad del diablo. Mi hijo se acaba de arrepentir. Y por cuanto se arrepintió, hagámosle fiesta, matemos al becerro más gordo. Amén. Dios es así. Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Y cuando hay un genuino arrepentimiento, inmediatamente Dios cambia de padecer. No es que Dios se arrepienta, sino que Dios ve el corazón del hombre. Nínive tenía que venir destrucción a Nínive, pero cuando todo el rey, todos los habitantes de Nínive y aún los animales los pusieron a ayunar, los vistieron de cilicio, se arrepintieron e inmediatamente Dios dijo, ya no la voy a destruir. ¿Y quién cree usted que se puso enojado? El profeta. Dijo, no, ¿cómo? Si yo quería ver destrucción. Muchas veces como que nosotros no entendemos a Dios. El profeta Jonás no entendió, se enojó. Y aún le reclamó a Dios y le dijo, por eso no quería venir. Porque sé que eres un Dios de misericordia y que tú perdonas al que se arrepiente. Claro, si esa es la naturaleza de Dios. Cuando tú tengas un problema serio, lo único para que se arregle tu situación es que Dios quiere que te arrepientas. Pero Señor, yo no he hecho nada. Tampoco quiero que seas mentirosa. Porque muchas veces le decimos a Dios, yo no he hecho nada. ¿Verdad que sí? Y muchas veces nos atrevemos a decirle a los hombres, yo no le hago mal a nadie, yo no ando de chismoso, yo no ando de mentiroso, yo no he matado a nadie. Usted sabe que así son los que se les presenta el plan de salvación.
Y uno dice, si dice la Escritura que en pecado te concibió tu madre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos. Diga conmigo, genuino arrepentimiento es un cambio de vida. Y Dios obra de una manera espectacular. ¿Quiere decir, pastor, usted me está diciendo que yo me tengo que arrepentir cuando yo ya me arrepentí? Sí, porque continúas pecando. Y muchas veces pecas deliberadamente. O sea que hasta lo meditas. Dice que en la noche meditan y en la mañana lo ejecutan. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que entender que el arrepentimiento genuino cambia el corazón de Dios y nos perdona. Y nos bendice. Y nos saca a flote. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Bueno, y entonces, hermano, se arrepintieron aquellos, y aunque esto pareciera indicar que Dios cambió de parecer, no fue lo que realmente sucedió. Cuando habló de la destrucción que vendría, solo lo hizo como advertencia. Diga conmigo, Dios advierte. Y no como promesa. Cuando Dios te advierte algo, no te está prometiendo, solo te está advirtiendo. Hijo, no camines por ahí. Ahí te va a salir el cucuy. ¿Verdad que sí? Y si tú te vas por el camino donde va a haber peligro, dice la Escritura, el sabio ve el mal y sigue caminando. No, y se aparta. Entonces, Él es nuestra sabiduría. El verbo de vida es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Por lo tanto, yo tengo que conocer más la palabra de Dios. Yo tengo que leer más la Biblia. Entre más leo la Biblia, más sabio me vuelvo. Amén. Y entonces más inteligente soy para caminar en esta vida. Y entonces fue una advertencia que el Señor les dio para que pudieran evadir el ser destruidos a los señores y a la gente de Nínive. Entonces no se trata entonces de que Dios cambiara su manera de pensar, sino que la ciudad de Nínive cambiara su corazón. Es importante esto, hermano. Por favor, anótelo en su corazón, anótelo en su mente, hermano, tatúeselo en su corazón. Es importante. Dos tipos de promesa. Esta idea errónea que algunos tienen en relación a que Dios puede cambiar su manera de pensar, nos lleva a otro punto que puede confundir a muchos. ¿Qué es una promesa de Dios? ¿Acaso algunas de sus promesas ocurren sin importar lo que hagamos, mientras que otras dependen de nuestra respuesta? Sí, así es. Entonces, las promesas ocurren, hermano, y esas promesas, sin importar lo que hagamos, mientras que otras dependen de nuestra respuesta. Sí, así es, depende cuál sea tu actitud. Si tu actitud es positiva hacia Dios, la promesa se va a apresurar a ser cumplida por Dios. Si tú, en cambio de seguir la manera que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos y te vas por otro lado y te alejas de Dios, ahí va a estar tu promesa, pero no te la van a dar. Y ahí va a permanecer hasta que te arrepientas, hasta que te vuelvas de nuevo al Señor. Entonces, por eso dice la Escritura, mirad y volveos a la senda antigua y recuerda exactamente dónde pecaste. Hasta que tú te recuerdes de eso y te arrepientas, Dios va a empezar a obrar. Si nosotros creemos que a Dios se le olvidan las cosas, error. Él nunca se le olvida nada. Él sabe el día que le dijiste, ya no quiero ir a oír tu palabra. Es más, mejor me voy a las coronas de México, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mejor me voy a pistear, dirían en algún lado, ¿verdad?
En otro lado centroamericano dirían, mejor me voy a chupar, que es lo mismo que pistear, ¿verdad? Lo mismo. Y entonces, hermano, hay situaciones que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que saber que, hermano, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces, hermano, en algunos casos, nada de lo que hagamos cambiará aquello que el Señor nos ha prometido. Nada. Se retardará, se tardará, pero siempre estará ahí. Un ejemplo de esto es el pacto que Dios hizo con Abraham y el arco iris que nos dio como símbolo de que jamás destruiría la tierra con diluvio. Esta tierra jamás se va a hundir, hermano. Por eso las películas de Hollywood, de que se viene, hermano, un tsunami que cubre todas las ciudades y cubre todo el mundo. Otra película, hermano, de que habían unos barcos grandes y solo la gente VIP, o sea, los que tenían más feria, hermano, podían entrar allí y ser salvados de la inundación que iba a haber. Películas que no tienen base bíblica. Porque lo que están haciendo es que va a venir un diluvio como en los días de Noé. No dice eso la palabra. La palabra dice que su venida será como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. No dice que será, ahí habrán las mismas consecuencias. No. Lo que está diciendo es que el corazón de ellos estaba, hermano, rechazando al Dios vivo. Y por esa razón vino lo que vino, pero él está diciendo cómo ellos se comportaron. No está diciendo que va a venir otro diluvio, ni tampoco está diciendo de que va a destruir así como destruyeron a Nínive. Todavía no es hora para que esto se queme. Antes de que se queme nos vamos nosotros. Amén. Antes de que algo suceda, la iglesia, hermano, será reunida con el Señor. Gloria al Señor. Es más, aún los que se queden por infieles, porque no quisieron obedecer, los vamos a esperar hasta que los decapiten y lleguen allá multitudes de toda lengua, de toda nación, incontables, no se podían ni contar, dice Juan, y todos con palmeras en las manos. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, bendiga mi palmera, Padre, ¿verdad? Ahora sí, antes no, pero ahora sí, y todos en el cielo, hermano. Entonces, Dios es un Dios fiel. Diga que está a su lado. Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios no podemos nosotros, hermano, dudar de ella. Él es fiel. Él permanece fiel. Y entonces, hermano, esas son promesas que no podemos cambiar. Por otro lado, existen aquellas que dependen de nuestra respuesta. Por ejemplo, recibiremos todo aquello que pidamos si oramos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto me lleva a mí a pensar cuántas veces hemos hablado con Dios y Él ni nos escucha, hermano. Señor, quiero que me des el megabucks. Padre, quiero que me des el super loto. Señor, por favor, aunque sea el Powerball. Y Dios no te está escuchando, porque no es la voluntad de Dios. Pero si le dices, Señor, quiero ser tu siervo, quiero predicar tu palabra, Señor, quiero amarte, el Señor oye. Dice, este está de acuerdo a mi voluntad. Y Dios te va a oír. Pero si le pides, Señor, ya el marido que tengo ya no lo quiero. Dame aquel bonito que mis ojos se me van al verlo. ¿Verdad? ¿Tú crees que el Señor te va a aceptar el adulterio? No. La respuesta es no. Pero muchas veces, hermano, le decimos al Señor, Señor, esta vieja que tengo, quítala. O llévatela, o te la mando, Señor. Solo porque tienes otra que te gustó. No. Esa no es la voluntad de Dios.
Amén. Dice la Escritura que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso quiere decir que cuando te casaste te dijeron, hasta que la muerte te separe. Amén. O hasta que Cristo venga. ¿Sí o no? Solo en Hollywood miramos los casamientos y los divorcios cada 3 meses. Pero aquí en la iglesia de Cristo, hermano, eso no debiera de suceder. Sino que debiéramos nosotros de restaurar al que, hermano, anda cojeando de una patita. ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de restauración. ¿Verdad que Dios no es de división? ¿Quién es el que vino a dividir, a robar y a engañar y a matar? El diablo, ¿verdad? Por eso los fariseos le dijeron, porque Jesús vino y toda la congregación de los fariseos se fue con Jesús. Y aquellos dijeron, eres hijo del diablo porque nos estás dividiendo la iglesia. Sí, hermano, estaban enojados, pero no comprendieron. Y por eso dice la Escritura, lo suyo vino y los suyos no le comprendieron. Entonces él venía a bendecirlos a ellos. Pero si ellos le hubieran dicho, mira Jesús, por favor no prediques allá, predica en nuestras sinagogas, predica aquí con nosotros te vamos a ofrecer el púlpito. Hermano, si hubieran llenado todas las iglesias de los fariseos. Pero como lo hicieron a un lado, ¿qué te pasa a ti cuando haces a un lado a Jesús? ¿Qué me pasa a mí cuando yo hago a un lado al Señor? Inmediatamente, hermano, el diablo te agarra y te empieza, hermano, a hacer que cachetees la banqueta. ¿Sí o no? Y empieza a ponerte cosa y tras cosa, todo lo malo en la cabeza. Y empieza a decirte, no, mira que ese pastor no es de Dios, ese pastor no sirve. Mejor vete con aquellos de paren de sufrir, ¿verdad? Inmediatamente te empieza a poner en tu corazón cosas. Vete con aquellos de que solo Jesús o testigos contra Jehová. Y Dios no es así. Dios quiere que nosotros seamos fieles en su sana doctrina. Él quiere enseñarnos, pero enseñarnos bien. Amén. Entonces, la confianza yo tengo que ponerla en mi Señor. Tengo que tener esa confianza porque, hermano, la oración debe de ser conforme a su voluntad. Si no recibimos lo que hemos pedido, no significa que Dios sea un mentiroso, sino que oramos, hermano, por algo que no era su voluntad. Eso es lo que pasó. Es que, pastor, yo he orado y orado y orado por mi marido y no llega. Pues sí, porque pones muchos requisitos. Amén. Lo quiero que tenga buena cobertura, que tenga buena guianza, ¿verdad? Y que tenga buen testimonio. Y Dios dice, bueno, primero quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes tú buena cobertura? ¿Tienes tú buena guianza? ¿Tienes tú buen testimonio? Y Dios dice, entonces me estás pidiendo lo imposible. ¿Verdad que sí? Entonces, espérate, yo los voy a unir y yo los voy a prosperar conforme ustedes vayan siendo fieles, porque el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces las promesas, hermano, Dios es siempre fiel. Un último atributo, Dios siempre será fiel. Dios es siempre fiel. Promesas en las que podemos confiar. Estas son algunas de las promesas de Dios que dan esperanza a los que creen en Él. Dios nos capacita para la misión que nos ha encomendado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo
cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si confesamos nuestras desobediencias al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Voy a repetirlo. Si confesamos nuestras desobediencias al Señor, es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, tú le confiesas un pecado a Dios y Él te limpia de todo lo malo. ¿Te conviene confesar? Por supuesto. Por supuesto que me conviene confesar mis pecados, porque Él viene y me limpia de todo lo malo. Amén. ¿Quieres estar limpio? Confiesa tu pecado. David dijo, mientras callé, mis huesos se podrían dentro de mí. Pero cuando confesé, hermano, se le fue la osteoporosis. ¿Cómo se dice? Osteoporosis, corrección, osteoporosis. Es solamente cuando, ¿acaso, hermano, los huesos secos de Ezequiel, acaso no se vuelve uno seco cuando uno peca? ¿Sabe por qué se vuelve seco? Se vuelve uno, hermano, enfermizo, porque ya no está Dios ahí. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero el momento que yo confieso mi pecado, ese es el momento que Dios llega, me perdona el pecado que acabo de confesar y dice, primera de Juan 1:9, que me limpia de todo lo malo. Un aplauso, Señor. Gloria a su nombre. Una cosa más, tal vez dos cosas más. Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Primera de Corintios 10:13. Miren lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. O sea que las tentaciones se pueden resistir. Es que qué vieja más chula. Es que qué hombre más guapo. Yo sé que está siendo tentado, pero dice la Escritura que si la estás viendo es porque Dios sabe que la puedes resistir y que lo puedes resistir. No es cosa de que, mire, por eso el temor de Dios es importante, porque el temor de Dios te guarda de todo pecado, amén, y de toda injusticia. En el momento que te viene, hermano, la tentación, inmediatamente Dios te recuerda que Él es fiel contigo y que tú tienes que permanecer fiel a Él. Él te recuerda que a Dios se respeta, que a Dios se honra, y te empieza a recordar la palabra. Inmediatamente tú dices, cruz, cruz, cruz. Y mira para otro lado, porque si no, ¿verdad? La tentación se acrecenta. Aleluya. Nuestro Padre suplirá, nuestro Padre Celestial va a suplir cada una de nuestras necesidades. Mateo 6:33. Mire, ¿cómo es que Él suple mi necesidad? Lea por favor. Dice, o escuche, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice, pastor? ¿Todas esas viejas? ¿Y todos esos viejos? Aleluya. No se equivoque. Estamos hablando de cosas que usted anhela, pero no cosas malas, sino cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que es de acuerdo a la voluntad de Dios?
Y la voluntad de Dios es que tenga una, no tenga dos ni tres. Y lo mismo con las doñas, ¿verdad? Solamente tienen que tener uno, ni dos ni tres. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno, hermano. Es que nosotros tenemos que entender su palabra. Fíjese que hay otro pasaje, porque todo obra para bien con aquellos que amamos a Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero oiga esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Es que ese es el punto. Dios te llamó es porque tiene un propósito en tu vida. Y entonces todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas. A ver, diga que está a su lado, son todas. Todas. Todas las cosas, hermano, nos van a ayudar para el bienestar. Como creyentes hemos sido sellados para siempre como hijos de Dios. Segunda de Corintios 1:22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. A ver, diga que está a su lado. El Espíritu Santo es la garantía. Ya fue sellado como el buey de Don Juan de la Hacienda. ¿Ok? Ese no se le pierde. El lucha. Hermano, qué lindo es como que cuando viene el sello del Espíritu Santo, te garantiza el Señor de que no te le vas a perder. Es una garantía. Dígale que está a su lado, es una garantía. El Espíritu Santo. Ahora, nosotros como cristianos vamos a recibir un cuerpo glorificado en la resurrección. Y esto es bien tremendo porque dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no estaba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Mire, eso es tremendo, hermano. Ahora note esto, 1 de Corintios 15:42. Dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un muerto corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Y dice: se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. 1 de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, Dios, hermano, ¿se acuerda cuando Jesús vino en cuerpo? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerda que lo mataron en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó? ¿Qué pasó cuando llegó María Magdalena corriendo y lo quiso tocar? Él le dijo: no me toquéis, porque todavía no he subido al Padre. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Todavía no he sido glorificado. Todavía no me han dado el cuerpo de la glorificación. Aún Jesús, aunque estaba en un cuerpo humano, él tenía que ser glorificado para que lo pudieran tocar. Y hasta que él subió al Padre y el Padre lo glorificó, hasta entonces pudo venir nuevamente a la tierra. Quiere decir esto que hasta que nosotros
nos toque ver al Padre en el trono blanco de Dios, hasta entonces nos van a bendecir. Ahora, en el arrebatamiento tenemos una bendición, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, como Él viene con toda su gloria a recogernos, dice que en ese momento la iglesia que obedeció, la iglesia que estuvo firme en la santidad a Dios, es la iglesia que será transformada en un abrir y cerrar de ojos. Los que son decapitados y llegan allá al cielo, esos todavía no se les da nada. Usted mira cuerpos de santos debajo del altar. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 7 que clamaban y decían: ¿hasta cuándo te vengarás de nuestra sangre? Y como todavía estaban con deseo de venganza, dice que no les habían dado nada. Y entonces Dios les dijo: denle túnicas blancas para que se caigan. Y díganles que es hasta que se cumpla el día de todos sus hermanos. Hermano, o sea que este asunto no es que ya las primeras de cambio me glorifican. No, solo a la iglesia que esté totalmente fiel a Él. Solo la iglesia es la primera que es glorificada. Amén. Las primicias fue nuestro Señor. La segunda parte, los que somos de Cristo, que nos permanezcamos fieles para el arrebatamiento. Esos vamos a ser transformados y glorificados. El resto de los hermanos tiene que esperar hasta que los libros se abran nuevamente en el juicio del gran trono blanco. ¿Te conviene? ¿Me conviene serle fiel a Dios? Amén. Pero el punto inicial: ten confianza, porque el que empezó la buena obra en ti la perfeccionará, aunque sea en el día final. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén. Le voy a dar hoy sí un último pasaje. ¿Se lo doy o no se lo doy? Bueno, dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la promesa más grande para toda la humanidad. Porque ahí no dice de tal manera amó Dios a la iglesia, de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo entero. O sea que le da la oportunidad a todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, yo necesito más de ti. Necesito entender tu palabra. Necesito, Señor, deleitarme en tu palabra. Necesito serte fiel, Señor. Necesito estar siempre contigo, mi Señor. Gloria a Dios. Oramos al Señor. ¿Habrá alguien que en esta noche vino con deseo de aceptar a Cristo en su corazón? Si usted quiere obtener esta bendición, lo único que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo, y el Señor le concederá la vida eterna. Habrá alguien que dice: yo necesito a Cristo. Sé que por los medios sociales nos están viendo. Tal vez habrá alguien viéndonos por los medios sociales y está pensando: para mí ya no hay esperanza. Yo te digo, para ti hay esperanza. Tú necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas confiar en Dios. Él es el que se va a encargar de ti. Él es el que perdonará todo pecado, toda falta, toda maldad, toda iniquidad. Tal vez estás en la cárcel o en una cama en un hospital, desahuciado, pero Dios te dice: yo quiero salvarte. Tan solo abre tu boca, confiésame
y yo te daré la salvación y la vida eterna. Si tú quieres abrir tu corazón, lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y decirle: Señor, yo abro mi corazón y quiero que entres en mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Ya estoy cansado de vivir una vida sin Cristo. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, por mi salvación. Yo bendigo a esas personas que han hecho la confesión y hoy eres un hijo de Dios y tienes esa promesa de que Él está contigo y nunca te dejará. Y Él ya empezó en ti la obra y la va a perfeccionar, aunque sea en el día final. Él te dará la bendición. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos le pueden decir gracias, papito lindo? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.